El presidente Donald Trump se dirige directamente al máximo tribunal de la nación y pide que le permitan imponer algunas restricciones a la ciudadanía por nacimiento, dejando la polémica en tribunales inferiores. Fallece a los 77 años el congresista Raúl Grijalva, defensor incansable de los derechos civiles y el medio ambiente. Su legado deja una profunda huella en su estado natal de Arizona y en todo el país. Elon Musk y su agencia Doge tendrían en la mira el seguro social. Preparan cambios radicales que incluirían recortes y una posible privatización que pondría en riesgo a millones de beneficiarios. Protesta en la Torre Trump. Activistas judíos exigen la liberación del estudiante palestino detenido por ICE y exigen no ser usados para justificar la política migratoria de la administración federal. El Papa Francisco cumple 12 años como el líder de la Iglesia Católica y lo conmemora desde el hospital. Tenemos el reporte de su estado de salud desde Ciudad del Vaticano. Terminó la angustia para las familias de 13 hondureños secuestrados por 9 meses. Regresan a casa rodeados de misterio, pero muchos ponen en duda si realmente estuvieron cautivos o no. Así iniciamos su noticiero nacional, cierre de edición. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a su noticiero nacional cierre de edición. Les informa José Armando Ronstadt, gracias por estar con nosotros. Iniciamos con la solicitud de emergencia del presidente Donald Trump a la Corte Suprema del país para que le permitan imponer algunas restricciones a la ciudadanía por nacimiento. Fernando Mejía nos explica los alcances de una solicitud como esta para un derecho que es parte fundamental de la Constitución de este país. Con esto el presidente está haciendo lo que quería desde un principio, hacer a un lado el Congreso e ir directamente a la Corte Suprema para limitar de alguna forma la ciudadanía a hijos de inmigrantes indocumentados. Lo ocurrido hoy es mucho más serio de lo que aparenta. El presidente está tratando de aglomerar poder en su presidencia, quitándole el poder a las Cortes y quitándole el poder al Congreso. En una solicitud de emergencia, Trump pidió a los jueces limitar a las órdenes de bloqueo en contra de su decreto por jueces de distrito. En contra de ese decreto de negar ciudadanía, hay por lo menos 24 estados que demandaron porque viola la enmienda 14 de la Constitución. Y para nosotros esa es una alarma peligrosa, es una violación grotesca de la Constitución, pone en peligro a muchas familias inmigrantes, pero más importante, pone en peligro la democracia de los Estados Unidos. La Corte Suprema, de mayoría republicana y conservadora, tendrá que tomar una decisión sobre la petición de Trump, una decisión que podría cambiar la historia de Estados Unidos. Estados Unidos dejaría de ser una democracia constitucional donde el Congreso rige y se convertiría en un estado de autoritario donde el presidente tiene el poder y las cortes tienen cada vez menos y menos poder. Expertos consideran que este caso va más allá del derecho de la ciudadanía a hijos de inmigrantes sin documentos y tiene que ver más con el poder que pudiera tener en el futuro si la Corte Suprema le da la razón. Manda un mensaje muy peligroso al mundo que los Estados Unidos ya no es amigo de la democracia y es un peligro alienado con Rusia, con China, con Cuba, con Venezuela y elimina los derechos constitucionales de la gente de este país. La petición del presidente Trump a la Corte Suprema llevaba la etiqueta de emergencia, lo que quiere decir que este caso tiene prioridad. De cualquier manera, no se espera una decisión en los próximos días, sino más bien podría tardarse semanas. Fernando Mejía, Noticias Estrella TV. El presidente Donald Trump podría invocar la ley de enemigos extranjeros de 1798 tan pronto como este viernes, permitiéndole detener y deportar a indocumentados sin audiencia. La ley, que no es usada desde la Segunda Guerra Mundial, fue mencionada por Trump varias veces durante su campaña. Según fuentes, el Departamento de Defensa no participará en esta aplicación. Y durante su audiencia de confirmación en el Congreso, el nominado del presidente Trump para embajador en la República Mexicana, Ronald Johnson, dijo que los ataques militares contra cárteles de la droga, incluso sin el conocimiento de las autoridades mexicanas, son una opción. Mientras México rechaza cualquier intervención, la administración Trump insiste en que todas las opciones están sobre la mesa para combatir a los grupos criminales. Y este jueves el estado de Arizona está de luto. El representante demócrata Raúl Grijalva falleció a los 77 años después de una valiente y larga batalla contra el cáncer.
Su oficina confirmó la triste noticia en un comunicado que resuena con el pesar de toda la comunidad latina de Arizona y a lo largo del país. Laura Ortega nos tiene una muestra del legado de lucha y compromiso del congresista Raúl Grijalva. El congresista Raúl Grijalva ha fallecido a los 77 años tras una larga batalla contra el cáncer. Así lo informó su oficina en un comunicado. Grijalva representó a Arizona en la Cámara de Representantes desde el 2003, primero en el Distrito 3 y más recientemente en el Distrito 7. Su legado es el de un defensor incansable de los derechos de las comunidades más vulnerables. Desde sus inicios como organizador comunitario en Tucson, su vida estuvo dedicada al servicio público. Fue miembro de la Junta de Gobierno del Distrito Escolar Unificado de Tucson y posteriormente supervisor del Condado Pima, donde luchó por la educación bilingüe y la inversión en comunidades de bajos recursos. En el Congreso se destacó por su trabajo en la protección del medio ambiente, la reforma migratoria y los derechos laborales. Presidió el Comité de Recursos Naturales en 2 periodos y fue una voz clave en el caucus hispano del Congreso y en el caucus progresista, del cual fue presidente emérito. All ethnicities, all backgrounds, all income levels. Su oficina lo recordó como un líder cuya mayor inspiración siempre fueron las voces de la comunidad. Desde la defensa del Gran Cañón hasta el fortalecimiento de la Ley de Cuidado de Salud Asequible, Grijalva impulsó cambios significativos que impactaron a generaciones. El congresista anunció que tenía cáncer en abril del 2024 y se había ausentado del Congreso desde inicios del año debido a su salud. Planeaba retirarse al final de este mandato. Una elección especial se llevará a cabo para llenar la vacante dejada por Grijalva, pero su legado seguirá vivo en las políticas que ayudó a construir y en las comunidades por las que luchó incansablemente. Para Noticias Estrella TV, Laura Ortega. Este jueves el presidente Donald Trump reafirmó su postura de imponer aranceles recíprocos a todos los socios comerciales a partir del próximo 2 de abril. El primer mandatario defendió su estrategia argumentando que los aranceles son necesarios para corregir prácticas comerciales desleales. Look, we've been ripped off for years, and we're not going to be ripped off anymore. No, I'm not going to bend at all. Aluminum or steel or cars. We're not going to bend. We've been ripped off as a country for many, many years. We've been subjected to costs that we shouldn't be subjected to. Trump también criticó a la Unión Europea por demandar a empresas como Google y a Facebook, mencionando que esta última habrá de invertir $60 mil millones antes del fin de año. Y la agencia Doge, encabezada por el magnate Elon Musk, estaría impulsando una controversial reforma al seguro social que podría afectar a millones de estadounidenses. La propuesta incluiría reducir servicios, al igual que privatizar parte del sistema. Anthony Belchi nos tiene el reporte y las reacciones. Donald Trump y Elon Musk estarían planeando numerosos cambios en el seguro social. La Oficina de Eficiencia Gubernamental pretende cerrar las oficinas locales de la agencia y reducir los servicios, lo que podría afectar negativamente a millones de residentes que dependen de la atención en persona para gestionar sus beneficios. El seguro social es algo que todos nosotros aportamos con la esperanza de que algún día lo podemos acceder en la anciana edad cuando estamos jubilados, ¿no? Y es la herramienta que millones de americanos, de estadounidenses, usan para poder sobrevivir. Musk ha calificado al seguro social como el mayor esquema de fraude y ha abogado por la privatización parcial del sistema, lo que abriría la puerta a que muchos en el país quedaran sin protección, ni Medicare ni Medicaid, incluso que no pudieran jubilarse al no contar con un plan de retiro del gobierno. Ellos no creen que debe haber una edad en la que las personas se requieren a jubilarse. Esta situación ha provocado la furia entre los demócratas, que no ven con buenos ojos las intenciones de Elon Musk, que ni siquiera se ha presentado ante el Congreso para dar explicaciones de todos sus planes. Why isn't he here explaining it? You know why. Because he's out to privatize Social Security. He's been on television the last couple of days talking exactly about Social Security, Medicare, and Medicaid, and what he intends to do. Privatize it.
Esto también ha generado una oleada de desinformación, señalando que los latinos que utilizan el Medicaid, el programa para personas de bajos recursos, no trabajan y exageran con el número real de latinos que utilizan esta ayuda, algo que acaba calando entre la población aún sin ser cierto. El usuario no tiene la capacidad ni el conocimiento técnico para diferenciar qué información es una información de calidad y qué información no es una información de calidad. Un estudio reveló que casi el 67% de los latinos beneficiarios de Medicaid sí trabajan, representando una mayor proporción en comparación con otros de otros grupos raciales y étnicos. Desde Miami, Florida, Anthony Belchi, Noticias Estrella TV. Y un fuerte revés para Doge y la administración Trump. 2 jueces ordenaron a las agencias federales recontratar a decenas de miles de empleados despedidos. El magistrado de distrito James Breder siguió esta noche la decisión del juez William Aslub, que describió los despidos masivos como una farsa ilegal, argumentando que las agencias intentaron eludir las leyes federales sobre reducción de personal al justificar los despidos por bajo rendimiento, cuando en realidad, según el magistrado, esa no fue la verdadera razón. Y más de una veintena de fiscales demócratas demandaron al gobierno de Trump buscando frenar el recorte masivo en el Departamento de Educación. La demanda, encabezada por Nueva York, califica como ilegal e inconstitucional el despido de más de 1.300 empleados esta semana. Los fiscales advierten que la medida afecta a estudiantes vulnerables y acusan a la secretaria de Educación, Linda McMahon, de exceder su autoridad. Vamos a un corte comercial. Los invitamos a que regresen con nosotros con más noticias. Decenas de manifestantes irrumpieron la Torre Trump de Nueva York exigiendo la liberación de un activista pro-palestino. Varios terminaron arrestados. En medio de una larga hospitalización, el Papa Francisco conmemoró 12 años como el máximo jerarca de la Iglesia Católica. Imágenes de esto y mucho más al regresar. Arrestan a decenas de manifestantes que irrumpieron en la Torre Trump en Nueva York exigiendo la liberación de Mahmoud Khalil. Él fue líder de las protestas pro-Palestina en la Universidad de Columbia el año pasado. Ángela González nos tiene detalles de la jornada caótica en la Gran Manzana. El grupo de manifestantes Las Voces Judías por la Paz, vestidos con camisetas rojas y pidiendo que se deje de armar a Israel, se tomaron las afueras y el lobby de la Torre Trump en la Quinta Avenida. En sus consignas pedían la liberación del palestino y residente permanente de Estados Unidos de 30 años, Khalil, quien fue arrestado afuera de su apartamento en Nueva York y pese a su estatus legal enfrenta la deportación. We are hoping to help spread the word and support the protests that are happening all over the country in support of Mahmoud Khalil, demanding that his unconstitutional abduction be revoked, demanding he is freed, but also calling on people everywhere to speak up. En su red social, el presidente Donald Trump dijo que el arresto de Khalil, quien está casado con una ciudadana estadounidense que espera a su primer hijo, es el primero de muchos, y lo acusó de estar involucrado en actividades proterrorismo, antisemitas y antiestadounidenses, lo que encendió el discurso de los manifestantes. I'm just standing up for my rights and I'm standing up for Mahmoud Khalil, who has been abducted illegally and taken to an undisclosed location. Does that sound like America to you? Cerca de 98 personas fueron arrestadas y la policía de Nueva York dijo que no se reportaron heridos, pero que intentarán evitar que protestas de esta índole escalen de nueva cuenta. Esta no es la primera protesta a favor de Khalil. Varias se han registrado en la Universidad de Columbia y en las afueras del edificio de inmigración. Para muchos manifestantes es justamente esta, la Torre Trump y sus escaleras eléctricas adentro, el símbolo de su lucha, ya que fue allí donde Donald Trump anunció su primera candidatura presidencial en 2016. Desde Nueva York, Ángela González, Noticias Estrella TV. Este jueves la Universidad de Columbia anunció que expulsó y suspendió a varios estudiantes que causaron caos durante las protestas pro-Palestina el año pasado. La universidad informó que su junta judicial emitió sanciones contra los estudiantes involucrados en la ocupación del edificio Hamilton Hall, aunque no detalló cuántos fueron expulsados o suspendidos. El anuncio se produce en medio de recortes de fondos federales a esa universidad. El Papa Francisco celebró hoy 12 años al frente de la Iglesia Católica mientras continúa recuperándose en el Hospital Gemelli de una neumonía doble. Pasamos a la Ciudad del Vaticano. Nuestra corresponsal Marinel Tremamuno nos tiene detalles de la celebración al Papa número 266 y el único Papa latinoamericano de la historia.
Gracias, José Armando. Una jornada que ha sido más que de celebración, de oración, de preocupación, es la primera vez que el pontífice celebra este aniversario dentro de un hospital, además de su hospitalización más larga. Justamente este viernes se cumple un mes de haber sido trasladado al Hospital Gemelli de Roma, en donde está siendo tratado de esta neumonía bilateral, pero la buena noticia es que está respondiendo positivamente al tratamiento farmacológico, como lo confirmó la radiografía de tórax que fue realizada el día de ayer. Sin embargo, los médicos, aunque han pedido prudencia y cautela, pues su estado de salud sigue siendo estable, pero además delicado, porque estamos hablando de una persona de 88 años, han decidido pasar la tarde con el Papa Francisco, llevándole una torta con velitas para celebrar este aniversario. Un aniversario que además ha reunido a la comunidad argentina aquí en Roma, quienes esta tarde a las 7 de la noche se reunieron en la Plaza Buenos Aires para celebrar una misa para pedir por la salud del Papa Francisco. Asimismo, ha sido un pontificado que debemos recordar, el número 266 de la historia de la Iglesia Católica, que ha sido bastante controversial, en donde el primer Papa latinoamericano ha querido mostrar una iglesia a puertas abiertas, en donde todos tengan cabida, una iglesia pobre para los pobres, una iglesia en donde además está presente la sinodalidad, y debemos recordar adicionalmente un documento histórico que fue firmado el 18 de diciembre del 2023, en donde permite la bendición a las parejas irregulares, sean divorciadas o parejas homosexuales. Esto y mucho más ha realizado el Papa Francisco en estos 12 años de pontificado. Nosotros seguiremos muy pendientes de su situación de salud, y con esta información regreso contigo. El Servicio Meteorológico de Estados Unidos confirmó que un raro tornado azotó la zona de Los Ángeles, California. El tornado, que se desató durante una fuerte tormenta invernal, tocó tierra en el vecindario de Pico Rivera a primeras horas de la mañana. Durante 2 minutos, el violento fenómeno dejó una estela de destrucción con árboles caídos, banquetas rotas y vehículos dañados. Afortunadamente, no se reportaron heridos. Y debido a los estragos de esta poderosa tormenta invernal que azotó en el sur de California, equipos de emergencia acudieron a rescatar a un hombre atrapado en su auto que cayó a un arroyo. El dramático operativo tuvo lugar en San Juan Capistrano, donde rescatistas, con ayuda de un helicóptero, lograron sacarlo de su vehículo. Afortunadamente, este hombre no sufrió lesión alguna. Vamos a cortes comerciales, regresamos con más noticias. Regresan a casa 13 hondureños tras estar presuntamente secuestrados durante 9 meses. Detalles de esto y mucho más al regresar. Trece hondureños regresaron a casa tras casi 9 meses de desaparición, pero mientras el reencuentro llena de alegría a sus familias, que describen el hecho como un milagro, hay quienes se preguntan si realmente fueron secuestrados o hay algo más detrás de la historia. Lilian Caballero con el reporte. Ese es un milagro. Es un milagro, realmente. Este es el momento en que los familiares se reencuentran con los 13 hondureños que habrían estado secuestrados en manos de grupos criminales durante casi 9 meses. Para mí fue algo maravilloso. 9 meses casi de no saber nada de mi hijo, no solamente de él, sino de todos sus compañeros. Estas 13 personas supuestamente fueron abandonados por sus captores en una zona conocida como el Embarcadero, en las playas de Tel Atlántida, según confirmó la policía. Yo siento que es como una película, pues, como que hago un sueño que no he despertado, porque muchas veces perdí la fe. Según nos cuenta el pastor, el 17 de junio del año 2024, varios hombres armados irrumpieron en su comunidad en el Crique Las Marías, en Tela. Quemaron motocicletas, saquearon casas y se llevaron a las 13 personas. Llegaron a las casas, las tomaron, las llevaron hacia el río y luego ya estaba cayendo casi la noche y luego los subieron a las embarcaciones y se los llevaron. Las 13 personas fueron trasladadas a medicina forense en San Pedro Sula para su evaluación médica. Sin embargo, las imágenes de su liberación han generado dudas y controversias sobre el secuestro. Los vimos con una vestimenta adecuada y los vimos como muy cuidados, no como cuando se liberan
personas que han estado en esas circunstancias. Las autoridades aseguran que continúan investigando el caso, ya que esa es una zona disputada por el narcotráfico. Sin embargo, esta historia deja muchas preguntas aún sin respuesta. En Honduras, Lilian Caballero, Noticias Estrella TV. Una de las llamadas influencers estadounidenses se metió en problemas en Australia por arrebatarle su cría a un wombat. El video muestra a Sam Jones quitándole el bebito a la madre y escapando con él en brazos mientras la desesperada wombat intenta recuperarlo. El hecho que indignó a los defensores de animales y autoridades australianas ahora buscan que se le prohíba regresar al país. Y la firma estadounidense Firefly Aerospace se adelanta en la carrera lunar global. La compañía logró alunizar con éxito su nave no tripulada Blue Ghost en su primer intento. Esta hazaña coloca a Firefly como la segunda empresa privada en lograr un alunizaje. Gracias por acompañarnos. Muy buenas noches. A continuación, Alexander Stergios con Noticiero 24 Horas. Yo soy José Armando Robles. Gracias por acompañarnos.